Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Jaime Sánchez y en este esplendoroso día, un maravilloso día aquí en la ciudad de Roma, nos vamos a tomar un café y vamos a ser amigos. Bienvenidos a Café Latinoamericano. Bueno, luego de esta introducción, quiero presentarles a la persona que me acompaña el día de hoy en este café latinoamericano. Nos vinimos a la parte más septentrional de Latinoamérica. Estamos en México y me encuentro con el señor Cristóbal Muñoz. Don Cristóbal, bienvenido a Café Latinoamericano. Gracias, Jaime. Gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, quiero aprovechar. Resulta de que don Cristóbal es un amante del café en todas sus variaciones. Encontré este café para él. Es un café que se llama Café Excelso. Un café 100% colombiano, arábico, un sabor espectacular, traído directamente desde Colombia, procesado aquí en Italia. Entonces, este café es para don Cristóbal. Don Cristóbal, cuéntenos un poco acerca de cómo fue su migración. Cuéntenos un poco, bueno, antes de eso, ¿quién es Cristóbal Muñoz? El señor Cristóbal Muñoz es periodista y él llegó inicialmente aquí como periodista. Es un documentalista, sabe mucho de cine, sabe mucho de arte. Entonces, cuéntanos un poco quién es Cristóbal Muñoz y de dónde viene exactamente. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México. Yo siempre digo que tengo dos vidas. La parte de la Ciudad de México y después mi vida en Roma. En México yo me dedicaba a la promoción cultural, era líder sindical y formaba parte de un grupo de arte y cultura. También estudié cine en la universidad, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Entonces mi actividad prevalentemente en México era de promoción, difusión cultural, ligado a una actividad sindical, es decir, muy ligado a la política cultural también. Bueno, van a escuchar ustedes que hay bastante rumor alrededor. Nos encontramos en la Piazza Vittorio Emanuele aquí de la ciudad de Roma. Estamos muy cerca a Termini, entonces por eso van a escuchar ustedes bastante ruido. Don Cristóbal, ¿hace cuánto que emigró acá a Italia? Bueno, en tanto yo quisiera decir una breve cosa donde estamos. Estamos en Piazza Vittorio, una piazza all'interno del cuartiere Esquilino, de la zona Esquilino, que se caracterizó por ser el centro, junto con Milano, de la mayor presencia de ciudadanos inmigrantes. Aquí hay un gran desarrollo económico de inmigrantes y actualmente, pero históricamente esta plaza siempre ha sido así, siempre ha sido llena de comercio. De hecho, es una zona que viene denominada borbónica, tiene mucha similitud con la ciudad de Torino. Fue una zona aristocrática y este parque es prácticamente el centro de lo que fue y sigue siendo el punto de reunión de los sectores de inmigración. Mi historia de inmigración es muy diversa a la tradicional. Normalmente acá se viene por estudiar, para trabajar, para curarse, pero yo realmente vine porque me vine a casar. Es decir, mi inmigración no entra en la forma tradicional de inmigración. Digamos que yo vine por amor a casarme con la que fue mi mujer. Y esto, a partir de eso, bueno, empecé una vida como migrante, como padre de dos hijas, y hasta ahora ha sido así. ¿Cuántos años de presencia en Italia? Yo me casé en el 89, regresé a México y inicié prácticamente mi residencia en el 92, en el año de 92, pero ya venía desde el 89. Bastante tiempo. Bastante tiempo. Mediador cultural aquí en Italia. Sí, yo empecé a trabajar con la policía en la Questura de Roma. Yo inicié ahí formalmente la oficina
que la primera oficina de migración que estaba, para quien se acuerda, en Vía Génova. Yo trabajé con el reparto de Soggiorno, trabajé con el reparto de denuncias y después trabajé en el aeropuerto y últimamente mi trabajo ha sido en las cárceles. Yo conozco el sistema penitenciario, he trabajado junto con la policía con la labor de mediación cultural y digamos que tengo una relación con las fuerzas del orden. Antes de este trabajo hicimos varios trabajos con los jóvenes inmigrantes en las escuelas. Antes de ser mediador se llamaba promotor cultural o animador cultural. Mucho tiempo trabajé con niños de hijos de inmigrantes latinoamericanos. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es servir de mediador cultural? Bueno, trabajar en la institución pública depende. Y lo que fue que se llama el Ministerio de la Institución era interesante porque trabajaba con los maestros y trabajaba con niños prevalentemente. A mí me tocaba dar cursos de historia y geografía. Se complica cuando uno trabaja para las fuerzas del orden. Nosotros cuando empezamos a trabajar con mediación en la Questura era complicado porque teníamos que hacer permisos, colaborar para el permiso de soggiorno, sobre todo en los primeros años donde empezó el flujo real de inmigración. El flujo empieza con el reconjunimiento familiar. La ley viene establecida en el 98, en el 99, 2000 empieza el verdadero flujo de inmigrantes. La Policía de Estado no estaba preparada para este flujo. A este flujo de inmigrantes regulares, trabajadores, que se llama la ley turco, se llamó la ley turco-napolitano por el ministro del Ministerio, el Ministerio del Interno napolitano y la ministra Lidia Turco. Estamos en un momento de transición muy importante porque empiezan a llegar, se desencadena el conflicto en el Kosovo. Del Kosovo, todos los Balcanes entran en un serio conflicto y empezamos a ver la presencia de naves que llegan al puerto de Bari de albaneses, pero en masa. Kosovaros, es decir, Italia improvisamente tiene dos movimientos, uno de los inmigrantes normales por trabajo y los otros por la guerra de los Balcanes. Entonces, la ley de inmigración preveía normas y conductas en cuanto a la inmigración, pero no preveía mucho qué se hacía con los nuevos refugiados. Solo había un antecedente, cuando en Polonia cambia el gobierno y por primera vez llegan polacos a Roma. Después se calma, estaba el Papa polaco, no trasciende mucho la noticia, pero empieza a haber problemas serios de la llegada de tantas personas a través del puerto de Bari. Una pregunta. Aproximadamente qué cantidad de inmigrantes hablamos en esa época. A ver, actualmente en Italia hay un promedio de 5 o 6 millones de inmigrantes. En ese periodo, decíamos, inmigrantes regulares eran poquísimos, no llegábamos ni a registrados, ni a 1.200 registrados inmigrantes, pero eso se agrega el reconjunimiento familiar, es decir, la cuestión traer a sus maridos. Traer a sus familias. A sus familias. Luego también se integró a eso la cohesión familiar, matrimonios mixtos. Pero si debo hablar de estadísticas oficiales, eran poquísimos, no se ha incrementado. Se calcula que del 98, que se inició la ley, a hoy, al 2023, la estadística no se ha incrementado, teniendo de frente países como Bélgica, como París, como otros países, la Francia, siempre el número menor de inmigrantes registrados, que no se ha aumentado. Ok, porque para un informe que hice para Conexión Mundial de AIR, que trabajo también con ellos, hacíamos un análisis en los primeros 4 meses de este año,
entraron aproximadamente 40.000 migrantes comparado con el año anterior, que fue más o menos la mitad, unos 20.000. Entonces estamos hablando de que, o sea, es una cosa impresionante el flujo de inmigrantes que están llegando a Italia. Yo creo que hay que precisar, Jaime, no son migrantes. Hay dos tipos de migración, que es la inmigración, que viene por voluntad propia, desarrollar un proyecto migratorio, y la otra sería la inmigración forzada. Desplazados, que llamaríamos nosotros. Sí, es un término un poco ambiguo, porque son migrantes porque ellos escapan, sobre todo de las guerras, escapan de procesos altamente inhumanos y todos atravesados por la violencia. Ellos, desgraciadamente, no asumen todavía el estatus de inmigrantes en cuanto no tienen una calidad migratoria. Todos aquellos que vienen solo con el estatus de solicitantes de asilo o de protección humanitaria. Entonces la estadística es falsa, porque en tanto no tengan el estatus, son, antiguamente se llamaba prófugos o irregulares. Okay. Ese es el problema. Pero es importante, claro. Es perfecto. Y la última cosa importante, no todos se quedan aquí. Muchos vienen de paso para irse a otros países. Sí, utilizan a Italia como trampolín, como diríamos Sí. nosotros, como puente para conectar con otros países. Que es muy complicado. De la época en que usted migró acá a Italia, ahora, ¿cómo ve la migración? ¿Ha evolucionado? ¿Ha cambiado? Para estos migrantes, ¿las leyes han cambiado? ¿Los benefician o antes se ha vuelto perjudicial para esta gente que quiere buscar una mejor forma de vida? Bueno, mire, mi experiencia, digo lo siguiente. Cuando se habla de migración hay que hablar siempre de normativas, que es legales, que parten de lo que es la estructura constitucional de Italia. Como decía antes, en el 98 nace la primera ley de inmigración. Y esto es importante precisar, nace con un gobierno de izquierda. Cuando gana Berlusconi, se modifica esta ley, se llama Ley Fini-Bossi. Al interno de esa ley Fini-Bossi, cuando llega Salvini, se hace una reestructuración de la ley Fini-Bossi, el decreto de flujo. Después de eso, prácticamente siempre todas las modificaciones son más de hablar de no tanto de derechos como obligaciones, y se ha restringido el acceso en todos los proyectos que soportaban la llegada de los fluxos migratorios. Me explico mejor. Antes había una serie de estructuras comunales que daban la oportunidad, en el caso de refugiados, de tener un pequeño subsidio a la persona, se activaban proyectos sociales, había unos centros de acogida muy humanos. En esta zona de Piazza Vittoria mínimo había 4 o 5, donde la gente podía dormir, comer de manera decente. Todo esto prácticamente ya se quitó en términos de reglamento. Es decir, toda la estructura montada, la estructura social montada, ya no existe. Esto obliga a que, desgraciadamente, no hay una garantía para el refugiado, para el aspirante a ser emigrado, para el que quiere tener permisos de sus documentos, es muy difícil. Para quien vive acá, obviamente se enfrenta a una situación más complicada, porque se desata una competencia en términos de trabajo. Es decir, sí hay oferta y demanda, pero mal pagada. Mal pagada. Tiene una serie de concurrencias. Yo conozco una señora ucraniana que antes pedía 8 euros la hora, y llega una señora de otro país que dice, a mí dame 5, y otro dice, no, a mí dame 4. Entonces, se baja el precio, la tarifa se baja, y el trabajo es el mismo, peor. Entonces hay un nuevo neoesclavismo subordinado a la necesidad de la gente que tiene que trabajar y que mandar parte de su casa, parte del dinero a su casa, que termina siendo realmente poco o nada, porque en todo caso se dedica solo aquí a sobrevivir. Entonces, bueno, sí, las condiciones han cambiado de manera
¿cómo se dice? Negativa. Negativa. Ok. Voy a tocar algo. Simplemente voy a mencionar. Vamos a ver qué nos dice don Cristóbal. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni prácticamente representa el ascenso de la extrema derecha no solo en Italia, sino en toda Europa. Giorgia Meloni, si uno la ve como mujer, es una mujer grintosa, sabe moverse y todo, pero tiene las ideas muy claras y es no de ahora. Ella con todo su gobierno son antimigrantes, de si ella dependiera de su gobierno, en particular Salvini y todos estos los funcionarios, su tendencia es a cerrar todas las fronteras, no solo de Italia, de Europa. Obviamente es muy difícil que la cierre porque hay que ver también que los gobiernos tienen que hacer frente a una serie de acuerdos internacionales. Y ahí habría que un día preguntarse cuáles fueron los acuerdos con la Libia y cuáles son los acuerdos, por ejemplo, con la Turquía. No se olvide, Jaime, que Europa le dio 3 billones de euros a la Turquía, que se comprometió a abrir aparentemente centros de acogida, que son centros de lagers que están allá, y hay todavía abiertos centros aparentemente de acogida en Grecia y todos los que han rechazado Polonia, Hungría. Es decir, quien vive con sus documentos tiene el problema del trabajo serio. Quien no tiene documentos no sabe también para dónde irse. Sí, la situación es complicada. Bastante difícil. Otra pregunta. ¿Qué podemos esperar después de la muerte de Silvio Berlusconi? En realidad nada, porque no cambia. Lo único que al inmigrante, al ciudadano italiano, no puede esperar nada. Porque no le compete, porque no se mueve en esas esferas. No se mueve en esas esferas de poder. Yo pienso que lo que acá hay que más bien preguntarse el inmigrante qué quiere hacer, y tengo una impresión que puede empezar, pero está ahora quien está regular en Italia, quien está bien, es justo que tenga que ver por su propia vida, por sus propios intereses, por la propia familia, pero también ha perdido la memoria de cómo llegó acá, qué hace. Yo hablaba con un amigo africano y decía, bueno, ¿y tú cómo ves cómo tratan a estas personas que vienen del África? Bueno, no, lo siento. Es decir, no tenemos un papel protagonístico, somos como espectadores. Bastante difícil, está bastante difícil la situación aquí en Italia. Bueno, en estos momentos, ¿en qué se está desempeñando don Cristóbal Muñoz? Yo en este momento, aparte de participar en una película, estoy preparando 2 textos con un amigo italiano, sociólogo. Estamos preparando un libro con una serie de entrevistas con indígenas de América Latina para analizar junto con ellos cuál es el impacto del deterioro ecológico, por ejemplo, en el Amazonas, en Colombia, en México, que son sectores donde la diversidad está sufriendo de manera agresiva un deterioro ecológico. Seguramente usted sabe que en Colombia en el pasado han autorizado la presencia de empresas canadienses para buscar oro, que ocurre en Brasil también con un gran deterioro. Y en México pues está el famoso Tren Maya, que pretende hacer una ruta turística, y en opinión de algunos sectores indígenas y campesinos es también una fractura a todo lo que es los ecosistemas, ¿no? Una pregunta, don Cristóbal. ¿Qué tan importante la presencia latinoamericana aquí en Italia? En realidad se ha contenido, ya no es tanta. No habría que ver, lo invito que el 15 de julio se va a presentar el dossier de la Cámara de Comercio, que tiene una radiografía, una fotografía de lo que, en este caso de inmigrantes, cuántos inmigrantes estamos en la región Lazio, dónde y cosas hacemos. No son muchos de cuanto se piensa o se cree. En realidad siempre seguimos siendo una minoría de frente a presencias como rumenos, albaneses, que son las mayorías.
El Bangladesh se puede decir que son los sectores que están en crecimiento, pero los latinos habría que distinguir siempre la gente que tiene soyorno por motivos de trabajo, de estudio y las familias, ¿no? Es decir, pero normalmente la Cámara de Comercio toma estadísticas de los sectores productivos, cuántos están trabajando. Y las estadísticas, ¿sabes?, son interesantes. Hace 2 años, en Roma, bueno, en la región Lazio, pero sobre todo en Roma, teníamos en el mundo del trabajo el 70% de pizzaiolos eran primero árabes y ahora son del Bangladesh. Es decir, repito, este libro es muy interesante porque es una radiografía de todos en el mundo del trabajo, la cooperativa. Lo que sí es cierto y creo que todavía sigue vigente, y cuando hablamos de latinos, el mayor número son mujeres y eran sectores de mujeres peruanas que tenían el mayor número de empresas, pequeñas empresas, son las mujeres. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer otro programa con don Cristóbal porque aquí hay mucha tela por cortar. Antes de finalizar, don Cristóbal, sé que él es demasiado correcto, él es de los que se va por el lineamiento siempre de la ley. Recomendaciones para la gente que quiera migrar. De pensarlo 2 veces. De pensarlo 2 veces en cualquiera de las modalidades, ya sea como inmigrante normal o como el intento de una protección humanitaria. Si nosotros quitáramos un ejercicio de no hay inmigrantes, los 4 millones o los 100.000 que están en la región Lazio más, veríamos que la situación italiana es muy difícil, muy precaria. No hay un incremento del salario mínimo de hace más de 10 años. Que significa que el costo de la vida está a un 70%. Y hay una pequeña diferencia que, por fortuna, en algunos sectores de las familias italianas todavía hay un apoyo familiar. En el caso de muchos inmigrantes no lo hay. Y ahí también pone en evidencia el deterioro que hay al interno de las familias, que tienen que, como se dice en italiano, arrancarse, improvisar, cómo sobrevivir. Y a veces sí, un núcleo puede sobrevivir, pero también la pregunta es, ¿conviene sobrevivir aquí o conviene sobrevivir en el propio país? Lo dejo ahí. Obviamente todo el mundo tiene derecho a construir su futuro. Sí, sí, pero esa sería la pregunta del millón. Ya se acabó esta idea de que aquí no podía hacerse rico. Ya no hay, porque además, repito, la demanda de oferta, o sea, la petición de trabajo cada vez es más fuerte, y sobre todo esto baja el costo de mano de obra, y eso a los sectores empresarios italianos les encanta porque ellos gozan de esto. Tenga presente que en Italia, y esto lo saben quienes trabajan en el sindicato, si algo está difundido son la cantidad de contratos de trabajo que hay, y eso imposibiliza la relación laboral. Okay. Definitivamente nosotros vamos a necesitar otro programa con don Cristóbal. Ustedes en sus comentarios quiero que me pidan, hagan sus preguntas y quieren que para una próxima entrevista le preguntemos al señor Cristóbal Muñoz. Los invito a que nos sigan en las redes sociales, a que le den suscribirse al canal de YouTube, a que le den like, a que activen la campanita y compartan. Y bueno, agradecer a don Cristóbal Muñoz por habernos acompañado. Bueno, estoy siempre a disposición. Bueno, esto fue Café Latinoamericano. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Hasta luego.